Hola, hijos míos, hijas mías. Decidme que también os ha pasado, que os tomen por el pito del sereno, que nadie os haga caso y que da igual que cómo digan las cosas, que las digáis enfadadas o las digáis en serio, nadie os toma como que estáis diciendo la verdad. A mí por lo menos me pasa. Hasta que me di cuenta que el problema que tenía es que no sabía establecer límites saludables. Así que en el vídeo de hoy os traigo como una especie de consejitos prácticos y unas preguntas que os podéis hacer para encontrar qué es lo que queréis y cuáles son vuestros límites. Para que nadie los sobrepase, los tengáis claritos y que nadie se pase ni una miajita con ninguna de las personas que vea este vídeo. Bueno, y en general con nadie del mundo. Así que si os interesa el tema, hijos míos, hijas mías, quedaros a ver el vídeo. ¡Dentro intro! Y me dirás, hija, límites saludables. Sí, está muy bien decir eso. Pero ¿qué es saludable y qué no es saludable? Porque claro, yo en mi mente puedo pensar que algo es saludable y para otra persona no serlo. He ahí la cuestión. Es que eso está bien, porque los límites saludables y los límites en general que cada uno tenga son individuales y los tiene cada persona. Nunca será el mismo tu límite y el de tu prima, ni el de tu hermana, ni el de tu mejor amiga. ¿Por qué? Pues porque cada persona tenemos nuestra forma de pensar, tenemos nuestras cosas que nos hacen felices, con lo cual nuestros límites son distintos. Lo que a ti te puede parecer algo súper que no te aporta nada, que te genera tristeza, te genera nerviosismo y un sinfín de cosas negativas, a otra persona le puede parecer maravilloso y está bien por ambas partes. Por eso es súper importante conocerse a uno mismo, saber qué se quiere y qué no se quiere para poder tener esos límites saludables. Y ojo, lo dice una persona que en su casa eso no existe. Y lo he tenido que aprender yo solita a base de prueba y error, porque hija, conflictos sí he tenido. Saber establecer límites, pues hace poquito que lo he aprendido, la verdad. Y si muy probablemente te preguntas lo mismo que me preguntaba yo, pues vengo a responderte a eso. Yo decía, vale, muy bien. Límites saludables. Yo esto... pues muy bien, pues todo el mundo dice que los tengo que establecer y me parece fantástico. Pero ¿por dónde empiezo? Quiero decir, ¿cómo sé cuáles son? Porque si cada uno tiene sus límites individuales, ¿cómo sé que los que estoy estableciendo yo son los míos, son buenos y valen para mí? Porque claro, yo me puedo dejar guiar por lo que las otras personas dicen que es bueno, pero en realidad para mí que no lo sea. Pues aquí tengo la clave, amigo, amiga. 4 preguntas que no son tan difíciles de responder y que sirven para todas las situaciones de la vida en las que tengas que establecer algún tipo de límite. La primera de estas preguntas es, ¿en qué crees o qué crees con respecto a ese tema? Es decir, estamos hablando de, por ejemplo, tener relaciones en la primera cita. Cada uno tiene su opinión o puede pensar que quiere hacerlo o que no quiere hacerlo. ¿Qué piensas al respecto? ¿Piensas que está bien? ¿Piensas que está mal? ¿En qué crees? ¿Qué es lo que tienes en la cabeza? Cuando sepas qué es lo que piensas o tu posición con respecto a un tema, entonces te tienes que preguntar, ¿por qué crees esto? Y con respecto a ese tema, una vez ya sabes qué piensas o qué ideología tienes, preguntarte qué quieres conseguir o a qué punto quieres llegar con ese límite. Es decir, si tú tienes la idea de que en la primera cita no quieres mantener relaciones o que sí que quieres mantenerlas, ¿cuál es tu propósito de tener ese límite? Sea el que sea. Puede ser
porque creas que te haces respetar de ese modo, porque creas que vas a disfrutar y te quieres dejar llevar. ¿Cuál es tu propósito de defender esa idea inicial que tienes? Y la siguiente pregunta es ¿por qué piensas así? ¿Por qué tienes esa creencia? ¿Qué reafirma esa creencia? Es decir, si tú crees que quieres tener relaciones en la primera cita, sigo con el mismo ejemplo porque mira, sé que me ha venido a la cabeza. Si tú crees que quieres tener relaciones en la primera cita, es porque crees en la libertad de poder decidir, es porque crees que no hay ningún tipo de tabú o que no debería haber tabús con respecto a esto, porque crees que no influye o sí influye en dejarte llevar o cómo te vas a sentir en ese momento. Anota las respuestas. Quizá el ejemplo que estoy dando es un ejemplo un poco banal, pero poniéndonos con otro tipo de límites, pero poniendo otros ejemplos como por ejemplo el tipo de amistades que quieres a tu alrededor. ¿Por qué quieres un tipo de personas? ¿Qué te aportan? ¿Por qué crees en esa ideología? ¿Por qué no crees? ¿Por qué, qué lo fundamenta? ¿Qué no lo fundamenta? Y el último punto, ¿qué deberías hacer o cómo deberías comportarte o qué acciones deberías llevar a cabo para mantener esos límites o para llegar a ese objetivo que se había dicho en la primera pregunta? Una vez establecido qué tienes que hacer o cómo tienes que actuar, de forma natural, cuando te enfrentes en una situación en la que se ponga un conflicto que vaya en contra de lo que tú crees, que ya lo tienes claro en tu cabeza, o que se sobrepase y entres en conflicto con tu creencia, que ya la has analizado, ya la tienes en tu cabeza, y sabrás el por qué la estás defendiendo y cómo actuar delante de una persona que no sea afín a esa ideología o a ese límite que tú tengas establecido. En ese momento sabrás cómo defenderlo, cómo argumentarlo sin ponerte a la defensiva, porque creerás firmemente en ello. Sabrás cómo afirmar, cómo decir, cómo hablar de una forma diplomática, tranquila, sensata, sin ponerte a la defensiva y sin ir en contra o querer imponer tu argumento. Simplemente exponerlo, hablar de forma calmada de lo que quieres y de lo que no quieres, y sin querer, al hacerlo de forma tranquila y de forma segura, estarás estableciendo un límite sin ponerte agresiva, sin generarte mala energía o agresivo, sin generarte mala energía a ti y sin hacerte sentir mal por defender algo en lo que tú crees. Y aunque pueda parecer absurdo, es muy difícil de establecer, conlleva un sentarte, un entenderte, una charla contigo mismo, un anotarlo si hace falta. Yo los tuve que anotar, muchos de ellos. Pero una vez tienes claro las ideologías que tienes, lo que defiendes, cómo te posicionas ante un tema o no, es muy fácil defenderlo sin ponerse a la defensiva, simplemente argumentando. Y si en algún momento llega algún tema en el que no has establecido esos límites, en el que no sabes cómo te posicionas o no tienes idea, siempre tenemos la capacidad de decir no. Siempre tenemos la capacidad de decir ahora mismo no me apetece hablar de este tema, porque eso también acaba siendo un límite. Cuando tú no te apetece hablar de algo, lo puedes decir y puedes tomarte tu tiempo para asimilar cuál es ese límite, cómo quieres establecerlo y hacia dónde quiere ir. Nunca te presiones. Si no conoces tu límite, no te presiones a tener que dar una respuesta al momento. No hay necesidad de eso. Si tú en ese momento sientes que es no, por lo que sea, o que es sí, si tienes la capacidad de recapacitar, recapacita. Y si no lo haces y luego resulta que has sobrepasado tu límite, tampoco te arrepientas, porque para la próxima ya sabrás dónde está tu límite y será un aprendizaje. Con lo cual, a la siguiente ya sabrás decir que no,
ya sabrás establecer ese no, porque lo habrás aprendido antes. Así que al final siempre creo que voy a acabar todos los vídeos diciendo una Hakuna Matata, vive y deja vivir. Me lo voy a tatuar en la frente y ya estaría. Y nada, espero que os haya gustado iba a decir briconsejo, pero no es un briconsejo, es un anime consejo, no lo sé, no sé qué nombre ponerle. Y eso, que espero que os haya gustado, y si os ha gustado pues darle a like, suscribiros para más vídeos y nada, darle a la campanita para que os avise cuando subo un nuevo vídeo. Y si me queréis seguir por Instagram, pues también me podéis seguir por Instagram. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!